Soy Roland Depew y este es Antiguo Testamento 1. Continuemos con los comentarios del Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento. Jesús citó, en el Nuevo Testamento hay muchas citas del Antiguo Testamento, casi en cada libro. Es obvio que para entender el Nuevo Testamento, cuando ellos estaban citando el Antiguo Testamento, tenemos que entender el Antiguo Testamento. Jesús usó una y otra vez y compartió con nosotros todas estas cosas. Mateo capítulo 5, veamos estas escrituras rápidamente. No voy a ir en cada detalle, cada una de estas escrituras. Pero miren lo que Jesús dijo aquí en Mateo 5, empezando el verso 17. Esto es parte del Sermón del Monte. Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una sola tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ustedes ven, Jesús estaba enseñando y él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, ni los profetas. No piensen que he venido a hacer eso. He venido para cumplirlo. Entonces, tenemos que saber qué está cumpliendo de todas las profecías y de todo lo que conforma, todo lo que enseña. Dice: ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Una jota es cuando escribes la letra I y pones el punto, tac. Eso es lo que la tilde es. Perdón, la tilde es cuando tú escribes la T y pones el palito de la T. ¡Bap! Entonces, literalmente, el punto de la I y la barra en la T, ni uno de los más pequeños detalles de la ley va a pasar sin que se cumplan. Y se está cumpliendo ahora. Hay profecías del Antiguo Testamento que se están cumpliendo ahora en nuestra propia vida. Y ahora que estamos en esta nueva relación con Dios, y decimos y estamos viendo que se están cumpliendo. Y yo voy a predicar en estas cosas. Vamos a Lucas 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ahí está otra vez la palabra. Una tilde. Eso no va a fallar. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que una parte pequeña de la ley no se cumpla. Vayamos a Lucas capítulo 24. Lucas 24. Y vamos a ver el verso 25. Lucas 24, 25. Dice: entonces él les dijo, esto es cuando aquellos discípulos que estaban yendo a Emaús, después de que Jesús resucitó, ese par de discípulos estaban caminando hacia Emaús, saliendo de Jerusalén, y Jesús caminó con ellos. ¿Se acuerdan de la historia? Y no los reconocieron, no sabían quién era. Y él les pregunta: ¿qué está pasando? ¿No saben lo que ha pasado en Jerusalén en los últimos días? Y ellos le empiezan a contar la historia de Jesús. Y Jesús les responde de esta manera. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y eso es por donde vamos a empezar. Vamos a empezar con Moisés. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y lo que él les dijo, ¿no les gustaría a ustedes tener un cassette de ese discurso? Y empezó con Moisés y todos los profetas. Y les dio un seminario por unos pocos minutos mientras caminaban por el camino. Y sería hermoso tener eso grabado. Y esto es lo que dijeron, y esto es lo que Jesús cumplió, hablando acerca de sí mismo.
Todo esto es importante. Entonces, segunda Pedro capítulo 1, versos 21 y 22. 1, 20 y 22. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro no estaba escribiendo acerca de lo que él escribía. Esto no estaba diciendo acerca de sí mismo, sino hombres santos de Dios. ¿Qué Biblia leía Pedro? Estaba leyendo el Antiguo Testamento. Como les dije antes, es probablemente de la Septuaginta. Y él leía del Antiguo Testamento y decía, tenemos que saber esto y tenemos que aplicar en nuestras vidas ahora. Muy bien, hemos hecho. Entonces, regresemos a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y los denominamos el Pentateuco. Penta, que quiere decir 5, originalmente es un término griego. La palabra griega Pentateuco, que significa 5 rollos, 5 libros. Y se los voy a deletrar, es P-E-N-T-A, Penta, luego T-E-U-C-O, Pentateuco. Pentateuco. Estos 5 primeros libros de la Biblia, los libros de la ley, así nos referimos frecuentemente a ellos. Entonces, los vamos a ver y vamos a ver cómo esto empieza. Y aquí el béisbol es un deporte que se menciona en la Biblia. Y ahí esta es una broma acerca a un juego de palabras. Oh, sí sé que es malo ese chiste. Muchas de mis bromas son aquellas que tú las conoces cuando vas creciendo. Génesis es el libro de los comienzos o de los principios. Este es el primero de los libros que vamos a estudiar acá. El título original en hebreo era la traducción de las 3 primeras palabras, en el principio. Ese es el título hebreo, en el principio. Es así como conocen este libro y hacen referencia a este libro. Consisten en las 3 primeras palabras que hemos traducido en el capítulo 1, verso 1. Y así se lo conoce como el libro de los comienzos, porque hay varias veces que Dios comienza. No solo comenzamos con la tierra en ese sentido, pero comenzamos con Adán, comenzamos con la humanidad. Entonces, el primer comienzo, y podemos ver de esta manera el libro de Génesis, y podemos dividirlos en grupos. Y cuando estudiamos un libro como este, tratamos de subdividirlo y bosquejarlo en grupos que son más fáciles de estudiar. Entonces, el primer bloque o conjunto, vuestro autor del libro tiene buenos bosquejos de cada uno de los libros que vamos a estudiar. Quiero darle esto que es un poco diferente. Al principio es Dios comenzando con Adán y empieza con el lugar llamado Edén, el jardín del Edén. Entonces, ¿por qué lo vemos así? Es así como Dios ha empezado. Es así como Dios ha empezado todo. Él formó al hombre del polvo y comenzó todo este proceso de vida con Adán. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, esta es otra parte de la historia. Las cosas no van perfectas. Hay algunas cosas que pasan. Adán y Eva encuentran el pecado y aprenden lo que era el pecado, y el hombre cae de la gracia de Dios y son echados del jardín del Edén. Y mientras continuamos con las generaciones, vemos cómo el hombre se convierte en más malvado y vemos problemas. Y dice el Señor, me arrepiento de haber criado al hombre. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él lo destruye. ¿Cómo lo destruye?
manda un diluvio y no destruye a todos. ¿Por qué salva a Noé? Porque Noé era justo. La escritura dice que era perfecto en sus generaciones. Entonces, él estaba descendiendo de Adán. Él continuó sirviendo a Dios. Y dice que él halló gracias en los ojos de Dios. Entonces, Dios comienza otra vez. Ese es el segundo comienzo con Noé. Entonces, este es el segundo comienzo. Dios comienza con Noé. Perdón, primero empieza con Adán y luego eso se arruina y luego continúa con Noé y empieza de nuevo Dios con toda la tierra, la limpia entera, la lava y requiere mucha agua para lavar toda la tierra y Dios la suple y comienza otra vez. Entonces tenemos un segundo comienzo, es un proceso con Noé. Entonces tenemos este lugar llamado Ararat. ¿Ustedes saben cómo pronunciar esta palabra y escribirla? ¿Pueden decirla sin tener una lista? Ararat. Ararat. Es una montaña que creemos que ahora está en lo que es Turquía ahora. La Biblia nos dice que Noé asentó el arca, o sea, el arca fue asentada ahí. Y Dios comienza desde ahí y empieza a llenar la tierra con la gente, con este grupo, con la genealogía, y continúa esa genealogía en las páginas que sigan. Seguramente tú leíste esa parte. Ustedes saben que empieza otra vez con este grupo de Noé, su esposa, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Y la Biblia nos dice, 2 de sus hijos tratan a su papá de una manera inapropiada y hay problemas ahí. Todavía hay pecado en el mundo, porque todavía hay gente en la tierra. Discúlpeme, pero esa es la manera como funciona. Ustedes conocen a alguien, ya tienen un problema. Quizás no sea tan trágico, pero el tema es que la gente no va a mantener siempre sus ojos en Jesús y lo que Dios está haciendo y diciendo. Entonces el resultado es que tú empiezas a ver la degeneración otra vez y problemas. Entonces esta vez Dios promete que no va a inundar la tierra otra vez. Entonces dice, a pesar de todo este hecho, que ellos empiezan a construir la torre de Babel y los dispersa en todas las naciones, en todas las direcciones, las lenguas son confundidas. Entonces Dios busca a un hombre otra vez. Y en Génesis capítulo 12 encontramos que Dios encuentra a un hombre llamado Abraham. Y en esencia, él empieza la tercera vez para tratar de alcanzar a la humanidad, para tratar de alcanzar nuestra atención. Él comienza la tercera vez con Abraham. Y entonces de esta manera tenemos el libro de los comienzos. Dios alcanza a Abraham, lo llama de la tierra de donde él está y lo dirige y dirige su vida. Y Abraham viene, estoy resumiendo, vamos a regresar a esto. Estamos apurándonos por esta historia para que tú veas los comienzos. Y Abraham hace buenas cosas, sirve a Dios, confía en Dios, tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene un par de hijos, Jacob, Esaú. Vemos algunos problemas de familia. Entonces, Abraham es un hombre justo de Dios y él sirvió a Dios y es contado eso por justicia. Es el padre de la nación de Israel. Y llegamos al tema de Jacob, Esaú. Jacob le es cambiado el nombre a Israel, tiene 12 hijos y los otros hermanos se ponen celosos por el hermanito menor, lo venden en esclavitud. ¿Tú tienes algún hermano menor que quieres
ve a venderlo a los madianitas. Si tú eres el hermano menor, ten cuidado con los madianitas. Entonces, vemos aquí, eventualmente Dios los protege y terminan en Egipto. Y luego, ¿qué pasa? Son esclavizados en Egipto. Si no fuera por el hecho que José estaba ahí inicialmente, hubieran estado en problemas, pero es enviado José ahí. Entonces, parece que la nación de Israel está muriendo en la tierra de la promesa y tienen que ir a Egipto. Y encuentran a este gobernador que era su hermano que estaba perdido, José. Y Dios comienza otra vez en José. Ese es el cuarto comienzo. Y la historia empieza otra vez. Y ahí vemos qué es lo que sucedió. José en Egipto es quien los trae a Egipto. Entonces, por lo menos estas 4 veces vemos la historia empezar otra vez. Dios trata de alcanzar a la humanidad por un miembro de la familia una y otra vez. Vamos a regresar y vamos a ver todo esto en detalle. Pero esta es la manera y la razón por la cual le llamamos el libro de los comienzos. Porque vemos cómo Dios trabajó en alcanzarnos. ¿Cuántas veces ustedes se dan cuenta que Dios te ha tratado de alcanzar muchas veces, pero no has estado conectado? Yo voy a predicar por un momento, ¿está bien? Y la segunda vez que te alcanzó, sí, tú dices, oh, parece que te jaló. Y dices, y empezó a bendecirte. Pero no sé en qué alcance estás tú, la tercera, cuarta, quinta. Es lo que ha pasado conmigo. Dios ha tratado de alcanzarme varias veces. Y Dios es aquel que te va a dar un nuevo comienzo. Y eso es lo que Dios hace. Sabemos que estos libros, vamos a cambiar de dirección aquí. Sabemos que estos 5 libros han sido escritos por Moisés. Tradicionalmente hemos aceptado que Moisés escribió estos 5 libros. Lo que dicen los eruditos bíblicos, manténgase conmigo. Los eruditos nos dicen por siglos, especialmente en los últimos 2 siglos, que Moisés no escribió, sino que los compiló, que él los juntó y los registró en la manera que tenemos. Uno de los argumentos es que deben haber habido otros escritores que han escrito partes de este libro. ¿Moisés estaba en la creación? No. ¿Estaba con padre Abraham? No, tampoco. Moisés no vio todas estas cosas, no las experimentó, pero sí sabemos que desde el tiempo que estaba Moisés en Egipto, él tiene toda la educación que necesita. Y obviamente Moisés era un hombre muy educado, quizás el hombre mejor educado y formado de todo Israel. Dios lo preparó a él para que podamos tener esto. Él está trabajando por ti, en ti, para que tú puedas hacer algunas otras cosas. Dios te está preparando. Entonces Dios preparó a Moisés. Lo que sí sabemos, que él compiló y escribió todo esto. El argumento es que en Génesis capítulo 1, él usa el término en el principio Dios. Y la palabra que se usa ahí es él, E-L, E mayúscula. Y así se traduce la palabra Dios aquí. Cuando tú lees la palabra Dios a lo largo del Antiguo Testamento, deberías saber desde aquí en adelante que es la palabra Él. En algunos casos es la palabra Elohim, que es una extensión del nombre de Dios. ¿Ustedes han tenido esa clase de los nombres de Dios? Ok. Entonces, tienes que entender esto. Cuando llegamos al capítulo 2, a propósito, iremos ahí. Abran sus Biblias en Génesis, rápidamente. El argumento es, los estudiosos de la Biblia dicen así: tuvo que haber un escritor o el escritor él, alguien que escribió el primer capítulo y Moisés simplemente lo copió. Bien, no hay ninguna duda. Todo esto había sido pasado por tradición. Moisés no vio, se lo contaron por sus abuelos, su madre.
¿Te acuerdas de la historia de cómo Moisés es puesto en el junco, en los juncos, en una canasta, y su madre terminó criándolo? Ella era la nodriza de la hija de Faraón, y su madre le contó todas estas historias. Y todo esto en su familia, en sus linajes, en los linajes de Israel. Ellos contaban esto a través de sus generaciones y su relación con Dios. Entonces Moisés escuchó esto toda su vida. Esto no era uno de los argumentos que hay aquí, es que en el capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Verso 3, Dios dijo, y vio Dios. Verso 6, luego dijo Dios, y así a lo largo. Aquí se refiere al Creador que está haciendo todas las cosas. Capítulo 2, verso 4. Veamos, el 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y aquí traza una línea, no literalmente, sino en la mente de algunos estudiosos. Traza la línea, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí hay otra persona que viene y que aquí se lo traduce como Jehová. Esa es la palabra que en otras Biblias se lo traduce como Señor. Es Jehová o Yahvé, que son dos términos. La J y la Y se los puede usar intercambiablemente y se los puede traducir. Aquí está el escritor J, y es así como dicen los estudiosos. Hay un escritor E que habla acerca de Dios con ese nombre, y hay otro escritor que escribe al Señor, que quiere decir Jehová Elohim. Este es el escritor J. Y vamos a entrar a este argumento. ¿Quién escribió esto? Eventualmente, estoy regresando a esto. Yo no digo que tengamos varios escritores. Yo sé que Moisés escribió, y creo esto, pero Moisés aprendió todo esto de sus padres y de los eruditos que le enseñaron mientras él estaba creyendo, y mientras él empezó a madurar y Dios le reveló y tuvo conocimiento revelado de esto, y él entendió que él es un Dios creador y que Jehová era un Dios de pacto. Y hay una diferencia, porque por primera vez yo no estoy haciendo esto desde la distancia, estoy viniendo para estar con ustedes. En Génesis 1 es un Dios creador y está hablando las cosas, y Él está creando. Y Él está creando todas estas cosas. Y Él está hablando cosas de la nada en todos estos versos, capítulo 1. Y no vamos a regresar ahí. Y no vamos a ver cada día de la creación y todas estas cosas. Pero vemos a Dios en esa relación de creador. Y súbitamente el escritor dice que Él vino en capítulo 2 y nos habla la historia más íntima de cómo Dios creó al hombre. Y hay una relación. Entonces Jehová, el Dios de pacto, y Jehová es el término que escuchamos en el Antiguo Testamento en relación con Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Rohe, y todos esos nombres de pacto, que Dios tiene un pacto y desarrolla una relación con todos estos personajes del Antiguo Testamento en la historia. Y Moisés no vio todas estas cosas, pero alguien le enseñó. Y muchas veces estas eran narrativas que eran pasadas antes que hayan libros. ¿Cómo pasábamos la historia? Contábamos historias. Entonces, el abuelo ahí sentado en la chimenea y hablándole a los nietos, y les contó acerca de su familia y todo lo que sucedió. Y tenemos ideas y recuerdos muy hermosos en nuestras mentes. Oh, el abuelo sentado ahí alrededor de la chimenea y contándonos todas estas cosas. Literalmente. Era como se pasaba la historia. Y en la mente judía y hebrea, estas eran historias sagradas y tan importantes, y se las contaba con precisión, en tal manera que por siglos se pasaban esto. Entonces, Moisés era uno de los primeros
en organizar todo esto y escribirlo. Y lo escribió de la manera como lo oyó. Entonces, ¿cómo se lo pasaron? Sabemos que Moisés no vio todas estas cosas. Hay algunas áreas que Dios le ha debido revelar, conocimiento revelado que Dios le mostró. Pero sabemos que Moisés no se estaba inventando la historia. Él estaba hablando lo que se le había entregado en todas estas cosas. Entonces, por eso los acreditamos estos libros a Moisés. Vamos a ver otros pensamientos. Vas a encontrarte con personas que te van a decir, no, es un invento, es un mito todo esto. Esto es solo un invento de Moisés. Él tenía esta idea. Y él dijo, expliquemos por qué estamos aquí. Muchas personas están tratando de explicar por qué hemos llegado aquí por siglos. Estamos trabajando con esto. Entonces esto nos guía a uno de los principales problemas. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Qué acerca de la creación? ¿Qué acerca de la historia de Génesis 1? Es una historia tremenda, que de la nada alguien dice, creemos una tierra. Y en mi pequeña mente, yo he mirado la tierra y he visto fotos que han sido tomadas del espacio. Como alguien dijo, es como una canica gigantesca flotando en el espacio y con atmósfera alrededor que nos nutre y nos suple todo el oxígeno y todo lo que necesitamos. Y todo esto está conformado y decimos, oh, ¿cómo empezó esto? Génesis 1 nos dice acerca de la teoría de la creación. Yo quiero que recibas esto y que te mantengas conmigo. Es la teoría de la creación de Dios. Entonces tú dices, esto no es teoría, es un hecho. No te precipites todavía. Está bien, continúa conmigo. La teoría de la creación. ¿Estabas tú ahí presente? ¿Has observado todos los hechos? No. ¿Estaba Moisés ahí? No. ¿Quién estaba ahí? Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. El único. Dios y los ángeles. Y a todos aquellos que Dios les ha permitido estar ahí. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No podemos. Yo no puedo probártelo a ti. Que Dios hizo todo esto. Y tú tienes que enfrentar este hecho. Yo no puedo probártelo, ni tú tampoco puedes probar. Sí, creo esta teoría de la creación. Sí, sin duda, no tengo ninguna duda en mi mente que esto es lo que Dios hizo y esa es la manera como lo hizo. Yo no estoy cuestionando tu fe ni mi fe. Yo creo esto. Porque tú ves, cuando me dicen que todo esto evolucionó, que lentamente sucedió con la evolución, ellos no me pueden mostrarme los eslabones o las conexiones y nuestros primos, supuestos primos, los monos. Este eslabón perdido no es un eslabón perdido, es varios eslabones perdidos. En cada paso hay muchos eslabones perdidos. No hay evidencia de cómo se pasó de una ameba, de una célula, a otro ser de 2 células o de varias células. No hay ningún registro fósil de todos estos cambios. Entonces, ¿cómo explicamos todos estos fósiles, los dinosaurios? Eso se pone difícil, ¿ah? Y has estado en el colegio y te han enseñado acerca de la evolución, a la mayoría, y hay varias teorías y varias ideas. Y nosotros tenemos que tratar con estas cosas. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? ¿Por qué tenemos todas estas capas en las rocas y todos los fósiles? Y tenemos que enfrentar esto. Porque si la creación es un mito, entonces el resto, si decimos que esto es verdad, y
y no está establecido en nuestro corazón que la creación es verdad, entonces podemos desechar esto. Si las primeras páginas son un invento, entonces ¿por qué deberíamos estudiar el resto? No sabemos si el resto es verdad. No podemos empezar en esa cuesta resbaladiza y dudar de las primeras páginas y sacarlas. Entonces tú te pones en una posición en la cual vas a estar tropezando porque no sabes qué parte creer y qué parte no creer. Tenemos que ver este asunto de la creación y entender qué es la verdad. Como lo estaba diciendo un momento atrás, es para mí más fácil creer en la teoría de la creación que en la teoría de la evolución. Porque la evolución me está pidiendo que yo, por fe, que crea que hay millones de eslabones que no pueden probármelos. Yo solo necesito creer un hecho. Pero en el otro lado me piden que yo crea en millones y me dicen, confía en mí. Están ahí. Simplemente no los hemos encontrado. Están en algún lugar. Y vienen aquí con todos estos temas de los huesos, ponen huesos de distintos animales. Y tenemos un registro de fósil. Y tenemos todas estas cosas. He dicho todo esto para que tú entiendas y sepas que estamos tratando en realidad con la teoría de la creación. Y esa es la que yo creo. Es la teoría que funciona mejor que cualquier otra. Y porque no podemos probar que esto es un hecho, yo la acepto por fe. No me malentiendan lo que estoy diciéndoles a ustedes. La acepto por fe. Porque yo no puedo probar un hecho. Yo tengo que decir que es una teoría. Con eso en mente, hay otras teorías bíblicas. Vamos a Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Una de las teorías prominentes de la creación, hablando de las teorías bíblicas, es la teoría de la brecha. Y dice que hay una brecha de tiempo entre Génesis 1, verso 1 y verso 3 especialmente. Entre verso 2 y verso 3 también. Esa teoría de la brecha sugiere que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y tomó otra forma. Y quizás estaba habitada por otras personas y quizás había un experimento más allá de nuestra imaginación. Y en medio de esa brecha, empezando este proceso de creación, dice esta teoría que hay una de las explicaciones que Satanás se levantó en orgullo y Dios le dijo, no te vas a levantar. Y Jesús dice, yo vi a Satanás descendiendo del cielo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra. Entonces, hay esa posibilidad que Dios tomó, lo sacó a Satanás del cielo y cayó a la tierra. Y vino a la tierra. Y que esta creación hermosa que Dios hizo quedó desordenada y vacía. Y las tinieblas, aquellas tinieblas que Satanás trae, estaban sobre la faz del abismo. Esa es una de las teorías. Y una de las cosas que hace ahí, no solamente nos da una explicación del espacio en medio, sino entendemos la relación entre Dios, Satanás y el hombre. Y también nos dice que hay una brecha de tiempo. ¿De qué tiempo? ¿Algunos días, meses, años, millones de años? Muy posible. Son millones de años. Desde el tiempo que Dios inicialmente creó hasta el proceso que vemos aquí en Génesis 1:3, cuando dice sea la luz,
y divide la noche del día, divide las aguas. Entonces, vemos aquí la creación en todo esto. Hay otras teorías e ideas, no les voy a decir en detalle, tú las puedes estudiar en detalle. No tenemos tiempo en esta clase. Y otra teoría, un día es ¿cuántos años? Dice 1000 años. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día en los ojos de Dios. Entonces tenemos aquí la creación, la tarde y la mañana. ¿Saben ustedes por qué dice la tarde y la mañana? ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? En la mente hebrea, el día empieza cuando el sol se oculta y tú descansas y te preparas para el día. Me gusta esa idea a mí. Pero en la mente hebrea, el día empieza cuando se oscurece. No solo cuando se oculta el sol en el horizonte. Empieza cuando se oscurece y continúa el siguiente día. Entonces lo que vemos aquí, una de las interpretaciones aquí es que estos 6 días de la creación son 6000 años en este periodo de tiempo. Otra teoría sugiere que la creación está en el orden de la evolución y que Dios creó todo esto y lo dejó para que evolucione en lo que tenemos. Esa es la teoría de la creación evolucionista. Entonces, si tú ves el registro de Génesis, qué fue creado? Los peces, las aves, luego los animales terrestres, y tú ves el registro fósil que concuerda de una manera buena. Entonces, esa es la razón por la cual la gente pensó que era así, que Dios dijo, creó las cosas y dejó que evolucionen en este proceso. ¿Creo en eso? No creo. Yo no creo eso. Pero hay una relación. Entonces, por esa razón la gente llegó con esas ideas. ¿Y por qué me cuentas todas estas cosas? Tú dirás, porque tú tienes que saber, vas a enfrentar esto, las personas te van a preguntar. Y tú tienes que saber lo que ellos están diciendo y están pensando. No tenemos tiempo para ir en detalle en todo esto. Tú tienes que tener un entendimiento básico de esto, de todo esto que sugiere, y que estos días no eran días de 24 horas, o eran eras de creación, o periodos de tiempo. Y ahí esto daría explicación de la teoría evolucionista de la creación. Hay otra teoría que te la menciono. La escritura nos habla acerca del hecho que Dios habló y creó todas las cosas y las cosas empezaron a moverse. Sabemos ahora por geología que la corteza de la Tierra está dividida en placas, en las placas tectónicas. No necesitas acordarte de todos estos términos, pero esencialmente las placas y los continentes están moviéndose sobre la superficie de la Tierra. Y los geólogos han probado esto. Una de las razones por las que tenemos terremotos en la costa oeste, porque la placa del Pacífico y del continente se empujan. A veces bromeando, digo, es muy lento. No. ¿Ustedes han visto las fotos de la falla de San Andrés? Tú puedes ver esa falla. Ahí al lado de California hay un valle que estas dos placas se empujan y mientras una resbala, hay mucha fricción y calor y mucho poder. Y de una vez se resbalan. Y cuando se resbalan, Los Ángeles empieza a temblar. Y San Francisco se asusta. Y esos son los terremotos a todo lo largo de la costa oeste. Esto nos sugiere, lee otra vez esto. Dios dijo,
dividamos la tierra seca del agua. Saquemos esto. Él dice, movamos estas cosas. Entonces el firmamento es separado de los cielos y de la tierra. Y pone todos estos aspectos en su lugar. Y hay una escritura que siempre me ha traído intriga. Y en las genealogías dice, en los días de Peleg la tierra fue dividida. En la historia de Génesis dice, empieza a llover y dice que las fuentes del abismo eran abiertas. La tierra es abierta y el agua empieza a salir de abajo. No todo el diluvio vino de arriba. Es lo que la escritura nos dice. ¿Qué está pasando debajo de todo esto del agua? Y, no dice Dios, arreglar esto. Quiero que me entiendas que estas cosas son hechos. Hay mucho espacio para entender que Dios tenía su mano en ello. Ustedes saben la teoría del Big Bang. Es una de las teorías más comunes. Cómo la evolución aún empezó. Hay en un lugar en el espacio, hubo esta gran explosión. Y todo lo que tenemos en el universo vino de esa explosión, de ese lugar. Y la materia estaba ahí comprimida hasta que reventó. Entonces es cuando Dios dijo, sea la luz, o sea. No, yo creo que Dios lo hizo todo. Podemos burlarnos de estas teorías, pero tenemos que enfrentar al hecho que la creación es estable en nuestros corazones. Porque si esta historia, Génesis 1, 2, 3, no se queda sólido en nuestros corazones, no tenemos ningún otro lugar para pararnos. Hemos dedicado mucho tiempo. Los investigadores han dedicado horas. Yo me he sentado en seminarios de los científicos creacionistas acerca de todos estos temas. Lo que sé es que yo creo en la creación. Yo creo que tenemos un Dios que es capaz de hacer todo. ¿Cómo lo hizo en todas esas capas debajo del diluvio? Ahí vemos todas las capas, todos los fósiles. Entonces, ¿de dónde entran los dinosaurios? ¿O ellos se ahogaron en el diluvio? No lo sé, no sé las respuestas a esas preguntas. Yo sé que uno de estos días, cuando ya no importe, vamos a estar sentados en el cielo, Dios nos va a decir, miren, les voy a explicar. Uno de estos días, yo tengo muchas preguntas, dice alguno. Cuando llegues al cielo ya no van a importar. Cuando llegues al cielo ya no van a ser tan importantes las preguntas. Bien, quiero darles un poquito y ayudar a que algunos se despierten. El obispo Ussher, U-S-H-E-R, el obispo Ussher, en el año 1654, usó las genealogías para contar hacia atrás los tiempos y los días de los hombres, y él determinó que Dios creó la tierra en abril 4 del año 4004 antes de Cristo. Creo que era a las 8 de la mañana cuando empezó. El obispo Ussher usó este tema para poner las fechas antes de Cristo en términos de contar hacia atrás. Y él llega a la conclusión de 4004 años para llegar al día de la creación. Él estaba tratando de explicar esto. No sabemos si él tiene todos los hechos correctos, pero eso es lo que él hizo. Él trataba de entender este proceso. Entonces nos lleva hacia atrás. Entonces llegamos al lugar donde entendemos que siempre hemos estado
con preguntas con este tema de cómo empezó todo. Cuando leemos capítulo 1, Génesis 1 y Génesis 2 y vemos creación, vemos que Dios lo hizo. Cuando llegamos al capítulo 3, hemos acabado 2 capítulos esta mañana. Vamos a ir más rápido con todo esto en el futuro. Cuando vemos el capítulo 3, vemos la caída del hombre. Vemos a Adán y Eva siendo tentados. Y la serpiente viene a la mujer y le empieza a engañar. Y le habla a ella. Y le empieza a hacer preguntas. Satanás empieza a hacer preguntas. Las primeras preguntas escritas en la Escritura es cuando Satanás le pregunta a Eva: ¿tú crees que Dios realmente quiso decir lo que dijo? No dijo Dios, y cita a Dios. No lo cita exactamente y en su plenitud, pero cita a Dios. No dijo Dios, y empieza a engañarla y empieza a desviarla en todas estas cosas. Y aquí la Escritura dice: si tú comes de este fruto, vas a ser como Dios. Es interesante ver la frase, cómo la usa: vas a ser como Dios. Porque vamos más adelante y Dios dice en el capítulo 3, veamos el capítulo 3, y Satanás dice en el capítulo 4, no moriréis, en el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Veamos el capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y Dios dijo que eso no era parte del plan, sino que es parte de la caída del hombre. Entonces tú ves: y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén y los echó fuera. Entonces la caída del hombre, Satanás empieza haciendo estas preguntas y empieza a que cuestionemos nuestra fe. Y la base de todo lo que está en nuestra fe, no tenemos que tener ninguna duda. Yo sé que tú no estás dudando, pero va a venir días en tu vida en las cuales vas a decir: Dios, ¿estás realmente ahí? ¿Y esto es realmente verdad? ¿O soy parte de un gran experimento? ¿Alguien está jugando conmigo? Esto de realidades alternativas que han sido enseñadas por la psicología por siglos, que realmente quizás no estés aquí. Hay ideas tan necias y tontas, y todos los psicólogos que han tratado de hacer esto. Tú tienes que llegar al lugar que saber que Génesis 1, 2 y 3 es exactamente lo que Dios ha hecho. Si tú no has establecido eso en tu corazón, uno de estos días vas a titubear y vas a tropezar. Y Dios te va a tener que agarrar y Él va a tener que comenzar uno de esos comienzos. Y vas a tener que comenzar otra vez. Entonces tenemos que tener esto sólido en nuestras vidas y en nuestra fe y en lo que entendemos. La primera pregunta que Dios hace en la Escritura, esa es la ley de la primera mención. Entonces aquí está en Génesis, la ley de la primera mención. Hay muchas cosas que empiezan. ¿Ustedes saben cuál es la pregunta en el capítulo 3, verso 9? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es una buena pregunta para nosotros. ¿Dónde estás tú? Ese tiene que ser el lugar donde empezamos. Todo el proceso, todo el estudio. Tenemos que saber dónde estamos. Y él respondió: Señor, yo pienso. A veces empezamos a pensar en lugar de confiar y obedecer a Dios y seguir lo que Él ha dicho. Mientras tú continúas en esto, vamos a ver todas estas áreas y ver cómo vamos a desarrollar esto y las historias. Vamos a ir más rápido en estas sesiones siguientes. Quiero que tú empieces leyendo el libro de Génesis, porque desafortunadamente yo quiero que leas todo Génesis.
aún las genealogías, porque en medio de ellos tú vas a encontrar que en los días de Peleg la tierra fue dividida, o alguna frase que tú no entiendes. Entonces, empieza tu proceso de lectura en Génesis y vamos a continuar de ahí. Dios te bendiga.